sí, totalmente. Sí, pero no, así tenés que poner mayúsculas para que se escuche tu grito, porque si no, así suena. Disculpen, vengo a putearlos. Acá, mira, si nosotros pudiéramos accionar adecuadamente contra el ente regulador y que el ente regulador tome las medidas correspondientes con las empresas y los obligue a invertir en infraestructura como corresponde, si no, acá es una joda. O sea, el otro día charlando con mi hijo me dice, che, esta es una internet peruana, me dice, como diciendo, es una internet entre comillas, perdón la expresión de un nene de 14 años, pero es una internet como de una jerarquía supuestamente inferior. Digo, vos no te das una idea la buena internet que tiene Perú frente a la internet que tenemos en Argentina. No te das una idea, le digo. Así que anda pensando en compararla con, no sé, Somalia, Namibia o algún otro lugar, porque Perú te aseguro que nos pasa el trapo en todo. Así. Así que bueno, nada. Igual una parte de Perú, ¿no? Una parte de Perú está muy bien, otra parte de Perú está muy mal. Sí, bueno, por supuesto estoy hablando de las grandes ciudades, qué sé yo, Lima. Con Bolivia pasa lo mismo, tienen una parte que es súper, que es bárbara, sí, y después hay otra parte que están muy complicadas. Pero lo que está bien está casi al nivel del primer mundo. Lo que está bien, y lo que está mal está peor que acá o con menos conectividad o no sé qué, pero bueno. Sí, sí. Hablando de conexión peruana. No alcancé a leerlo completo y esto ponían. Mirá. Ahí lo están llamando de Perú a Gerardo. Para ofrecerle internet. Para ofrecerle internet. Le tiraron un cable. No importa, por Gerardo. Sí. Estoy. Tirame un cable. Esa respuesta hace que Mañeto te mande un comando, no te preocupes. Vos decís que Mañeto es el que controla, yo creo que no. Son varios más. No es el único, pero es el jugador. Sí. No 58 Mbps y Argentina 15. Claro. Es verdad, la media. Perfecto. Bueno, buen dato para saber. Sí, claramente la nuestra como media es una media muy baja. Pero bueno, ahí me apareció un pop-up para aceptar a alguien, pero se me desapareció. Así que... volverá a aparecer. Volverá a aparecer. Bien. Bueno, voy a empezar con una introducción de lo que se viene ahora, que es empezar a trabajar la idea de los conceptos de calidad, pero ya al servicio de un interés correspondiente con el desempeño cotidiano, que es trabajar en una organización o trabajar con todo lo que uno necesita como insumos o instrumentos para desempeñarse normalmente bajo ciertos parámetros. Ahí está. Bueno, pero tu conexión anda mejor que la mía, Sil, me parece. Es más estable, por lo menos. Bueno, decía que lo que buscamos es tener un entorno y unos insumos que nos proporcionen una manera determinada de trabajar, y para eso nos podemos servir de muchas herramientas e instrumentos. Y las más usadas en estos temas, básicamente son las normativas, de cualquier índole, no importa cuál. Uno busca una referencia, un parámetro, algo para tener como marco de actuación, y sea para la cuestión de carácter puramente técnico, o sea como para poder organizarse y gestionar determinadas cosas, las normas sirven para referenciarse a una manera en particular de realizarlas, o que por lo menos pidan un mínimo de requisitos a cumplir. Entonces, en ese contexto, si uno cumpliera ese mínimo de requisitos, estaría de alguna forma garantizando que está desempeñándose bajo esos parámetros y podría valerle algún reconocimiento, que después vamos a ver la utilidad. Pero básicamente, trabajar en un entorno normativo y usar ese entorno normativo como un medio para poder desempeñarse de una manera adecuada o de acuerdo a lo esperable, le hace cobrar sentido la existencia de normativa de gestión en este tema.
Por ese motivo existen, en realidad nacieron con otro fin, pero ahora les voy a decir básicamente cuál es lo que corre como, no digo rumor, porque la verdad que no es un rumor, pero sí ha de alguna manera generado debate a lo largo del momento inicial de las normas de gestión. Bueno, tienen una vida muy larga, hace bastante poco que existen normas de gestión, digamos unos 35 años. En el momento de su nacimiento, por supuesto justificadas como algo como para poder, por ejemplo, generar un marco general de entendimiento entre organizaciones, que todas más o menos cumplan un mismo estándar, que lleven adelante determinados procesos y que sean auditables, etcétera. Esa era la manera en la que las organizaciones que emiten normativa lo justificaban. Pero en realidad tenían por detrás a países muy poderosos que lo que estaban era teniendo problemas con los mercados y necesitaban frenar el avance de productos y servicios provenientes del exterior, de esos países, que compitieran directamente con los servicios y productos de sus regiones. Puntualmente la vieja Comunidad Económica Europea, actualmente Unión Europea, que usaba las normativas como un elemento de barrera para la competencia de empresas internacionales en el marco del territorio europeo. Entonces, ¿qué hacías? Vos querés vender algo en Europa, tenés que tener la certificación tal, tal y tal. Entonces, en ese contexto lo podés vender perfectamente. Entonces, es una barrera, lo que se llama barrera paraarancelaria. O sea, no te pongo una plata, un arancel para que puedas vender con tus productos o servicios, pero te pongo otras barreras. Pueden ser fitosanitarias, como por ejemplo aftosa. La aftosa sabemos muy bien que no afecta la calidad de la carne vacuna, pero sí afecta, puede generar problemas sanitarios en una población determinada de ganado bovino y puede generar una infección masiva y eso le acorta la vida útil a la vaca, no sé, un montón de cosas pasan, pero a la carne no le pasa nada, o sea que uno podría vender carne con aftosa. Sin embargo, uno necesita una certificación de estar libre de aftosa para poder vender a otro mercado, ¿no? Si no, no puede vender nada. De hecho, recibe internacionalmente un bloqueo y hasta que no demuestra que lo levantó con acciones de vacunación, etcétera, etcétera, y que está libre de aftosa, no puede volver a vender. Bueno, lo mismo pasaba en tiempos del nacimiento de las normas de gestión, como para que aquellas empresas que quisieran competir en algún determinado entorno no pudieran hacerlo si no tenían una certificación determinada. Y las primeras que empezaron a ser exigibles en este contexto fueron las normas de calidad. Puntualmente la norma ISO 8042, que es la antecesora de la ISO 9001, y nació como una norma de aseguramiento de calidad, donde había que cumplir un montón de pasos para poder decir que uno seguía el lineamiento. Acuérdense que aseguramiento implicaba en esa ruta tipo curva ascendente y evolutiva, poder cumplir con lo que estaba escrito, con lo que uno decía que iba a hacer, a través de procedimientos y de mecanismos ya normalizados o formalizados en el marco de la organización, y que si uno a ver. Ahí va, está bien. Cumpliera con volviendo. Ahí está recién ahí volviendo. ¿No? Si uno habías empezado como si uno cumpliera, ibas a decir, pero ahí quedó, ¿eh? Ahí volviendo. Si uno cumpliera esas cosas, uno podría estar asegurando que está cumpliendo con sus procesos y por lo tanto los requisitos y por lo tanto de alguna manera asegurando la calidad de la entrega de los productos o de los servicios que esté haciendo. Entonces, en ese mismo marco, esa norma, la antecesora, la 8042, lo que generaba era un marco general de actuación y que si uno lo cumplía
podía de alguna manera acreditarse para poder ser un proveedor de servicios o un vendedor de insumos o lo que sea en el concierto de las naciones europeas. La normalización en ese sentido fue impulsada por la OMS, por la OMC, digo, la Organización Mundial del Comercio. Y si bien son más antiguas que eso, las organizaciones que emiten normativa, en particular en este caso la ISO, que quiere decir International Standard Organization, o sea, la Organización para la Estandarización Internacional, está compuesta por un conjunto de países miembros, o sea, es un apéndice un derivado. ¿Volví o no volví? Ahí volví. Ahora. ¿No? Bueno, como la OMC, la OMS, todos los derivativos de lo que fue las Naciones Unidas como organización. Entonces, eso genera entidades y esas entidades, obviamente, después cobraron vida propia, de organización propia, y después terminaron siendo autónomas completamente. Entonces, ISO está compuesta por comités técnicos, esos comités técnicos tienen enviados de distintos países. Entonces hay normalización de todo tipo, de normas técnicas, normas de gestión o normas mixtas que combinan aspectos de gestión con aspectos técnicos. Así, sociedades que emiten normativa a nivel mundial hay de todo tipo. Algunas emanadas de asociaciones profesionales, otras emanadas de agrupación de países, y otras que son mixtas entre países y organizaciones profesionales. Por ejemplo, a ustedes les resultará familiar por el mundo de sistemas y comunicaciones y protocolos, etcétera, la IEEE, ¿no? La IEEE es la que organiza toda la que es, o sea, por ejemplo, el protocolo TCP/IP, toda la mayoría de las cosas que regulan los sistemas, los protocolos de transferencia, la normalización de las redes, todas están basadas en normativa de la IEEE. Por ejemplo, una normativa de la IEEE podría ser la que regula los tipos de conectores para cargadores, por decir un ejemplo muy tonto, ¿no? Y sabemos que hay, o sea, originalmente cada una de las empresas fabricantes tenía su PIN distintivo, que era parte del producto, y además del producto teléfono te vendían su cargador, ¿no? Hoy la única que tiene un PIN distinto al resto son la familia de productos de Apple, o sea, los iPhones y toda la familia de productos de Apple. Ahora, eso está por fuera de lo que se supone un estándar de mercado, porque el estándar de mercado hoy es el USB Type-C y el Type-B, que todavía no dejó no terminó de caer en desuso, pero en algún momento va a caer y va a ser el Type-C, el estándar único, y después vendrá un Type-D en algún futuro si es que no existe ahora, ¿no? Pero la cuestión es que lo que fue normando o normalizando fue lo que admite de transferencia a medida que iba evolucionando el conector, ¿no? Y eso fue regulado por la IEEE. Y por supuesto que no cumplirlo no es gratis para Apple. ¿Qué hace Apple? ¿Qué hace iPhone con eso? Mantiene un nivel de exclusividad con su clientela, haciendo que tenga ese tipo de cargador, que ahora ya un poco quedó también barrido por el tema de la carga inalámbrica, que también está dentro de un determinado rango, pero igual acá es medio como que se desbandó, porque si yo pongo un iPhone a cargar en un cargador inalámbrico de otro, y por ahí no funciona. ¿Qué ibas a decir, Norbert?
¿Le vas a decir algo? Ah, no, pensaba que... bueno, la cuestión es esto, No, ¿qué hace? Perdón, que estaba pensando, sí, es exactamente así, que es una dispersión muy grande. Sí, perdón, estaba enfatizando. Claro, como entiendo. ¿Qué pasa con esto? Apple está incumpliendo una normativa internacional de referencia que, por supuesto, es no vinculante porque es de un organismo técnico. Pero resulta que está incumpliendo una regulación de la Organización Mundial del Comercio. Y como Apple es una empresa de capitales norteamericanos, o sea, en particular estadounidenses, mayoritariamente, igual tiene acciones y hay gente que puede comprar acciones de Apple y no pasa nada, pero básicamente el holding Apple está con su mayoritaria share, o sea, la cantidad de acciones que tiene, está en titularidad de Estados Unidos. Entonces, como Apple no le puede pagar la multa a la Organización Mundial de Comercio por incumplimiento, la paga Estados Unidos país. Y todo el pago que hace va a una cuenta, va a un depósito, que por supuesto la OMC no vio un peso de todo esto, no vio un dólar, pero lo pone en depósito en caución, a resguardo para que cuando se haga una norma internacional exigible, ya tenga el fondo suficiente para cubrir la multa, ¿no? Mientras tanto, Apple está en falta con el mundo, porque no normalizó, se fue, se salió, no está dentro del esquema normal homologado del resto de las compañías. Entonces, eso le representa un costo, que es una multa. Esa multa que hace Apple le gira al gobierno de Estados Unidos, que conforma además otro fondo más, conjuntamente con la plata de multa que paga Estados Unidos como nación, la juntan todo y la meten en un seguro de caución que además cotiza en bolsa, entonces va capitalizando para que después se amortice. Bueno, todo eso sirve para que se desaliente que las grandes compañías se abran y hagan esas cosas. Por el solo hecho de no cumplir una norma, que simplemente no le cuesta nada, ingenierilmente hablando, cambiarle la modalidad de carga y hacerla estándar. Es lo mismo, como hicieron todas en su momento para estandarizarse. Bueno, las normas técnicas van en ese sentido, en el sentido de generar un estándar de actuación a nivel mundial. No importa si son aplicables en uno u otro territorio, en uno u otro país, pero a medida que pasa el tiempo de mercado van generando una estandarización. Y eso termina siendo beneficioso por la intercambiabilidad después entre componentes de distintas cosas, o que algo que yo compré, por ejemplo, en Estados Unidos y funcionaba antes a 110, ahora lo puede hacer sin quemar nada y venir y enchufarlo acá en Argentina. ¿Por qué? Porque el estándar mundial pasó de ser... ¿Ahí me quedé cortado o se escucha? No, se escucha. Pasó de ser de 140. Saben eso, ¿no? Sí. Hola, hola, hola. Sí, se escucha, Gerardo. ¿Se escucha? Sí, sí. Bien, bien. Como se me fueron... de 110 a 240. Entonces yo antes me compraba una planchita para el pelo en Estados Unidos, la venía a enchufar acá en Argentina y salía volando la planchita, porque acá es 220 y allá era 110. O sea, no hace mucho tiempo atrás de esto, unos 15 años atrás. Hemos quemado PC de esa manera. Hemos quemado PCs, cosas así, bueno, por eso. Ahora el estándar internacional en todo el mundo es 110 a 240. Por lo tanto, es altamente poco probable que uno conecte algo y primero no funcione y además no se queme. O sea, ninguna de las dos pasa. Ni no funciona ni se quema. ¿Por qué? Porque todas las conexiones a nivel mundial siguieron la regulación de la IEEE que marca el estándar de amplitud de voltaje. También solicitado por la Organización Mundial de Comercio a través de una resolución. ¿Qué pasa? Hay un organismo que dicta resoluciones que se hacen de cumplimiento efectivo solo cuando hay una obligación legal nacional que así lo trata, porque hay como ciertas jerarquías de normalización a nivel mundial. O sea, la ONU puede hacer todo lo que quiera con las resoluciones.
Ahí volví. Ahí volví. Ahora volviste. Argentina tiene IRAM, por ejemplo. España tiene AENOR. Francia, AFNOR. Inglaterra tiene BS, British Standard. O sea, y así, cada uno de los países del mundo tiene un órgano interno de normalización que lo que hace es consagrar dentro de su sistema nacional de normativa las normas que hay a nivel mundial que son de cumplimiento no vinculante. O sea, yo no tengo por qué cumplir una norma de Estados Unidos, por ejemplo. Pero lo que tiende a hacerse es a homologar esas cosas para que cada uno de los países del mundo tenga su sistema nacional de normativa y que sea compatible uno con otro. Entonces, y cuando hay inexistencia de una norma en un país determinado, y lo lógico es buscar una referencia internacional que sirva. Entonces, Argentina no tiene un código constructivo como, por ejemplo, volví de nuevo, ahí estoy de nuevo. Decía, Argentina no tiene un código como el de ASME, que es de Estados Unidos, para construir, no sé, espesores de paredes de tanque de petróleo. O todo tipo de construcciones metálicas. Eso está en un código normalizado en Estados Unidos. Y Argentina no tiene obligación de aplicarlo, pero como Argentina no tiene, entonces usa como referencia un código que está consagrado en otro país. ¿Y qué pasa? En las normas IRAM, muchas de esas normas para construcción están totalmente copiadas y pegadas del código. Entonces, y así se genera cierto equilibrio de normalización a nivel mundial. Bueno, esto para poner en contexto de lo que implica una norma, como la norma ISO 9001, que es una norma que ya va por su cuarta versión. En realidad, si tomamos con antecedente la 8042, después vino la ISO 9001 de 1994, que fue la primera ISO 9001, después vino la 2000, después la 2008 y esta última es la 2015. Estaba previsto, mejor dicho, porque ya le tocaba una actualización para la ISO 2022. En general es cada 7 años y muchas veces le pifiaron el tema de los 7 años, porque la versión 94 a 2000 fueron 6. Y la 2000 a 2008 fueron 8. Bueno, en promedio 7 años, cada 7 años deberían sacar una nueva actualización de la norma para acompañar la evolución de los requerimientos de mercado, de los requisitos de los clientes, básicamente, de los stakeholders. Bien, dicho eso, habrán notado que les mandé la norma ISO 9001 en versión 2015, o sea, la última, con la idea de que ustedes la usen para tachonearla, rayonearla, escribirla encima, hacer lo que quieran. Si lo quieren hacer en medio físico, imprimiéndola y escribiéndola encima, está todo bien. Y si quieren usar alguna herramienta de edición de PDF para escribirle algo encima, también está todo bien. La idea es que ustedes puedan usar todas las anotaciones que hagan para poder usarlas como insumo en el parcial, porque en definitiva las normas están hechas para trabajar las normas, o sea, no para que duerman en un sistema informático al cual no accedo nunca, sino para usarlas de referencia para cualquier situación que tenga que resolver a nivel del trabajo. Si no está en la norma y no está en el modus operandi normal de la organización y no encuentro ninguna otra referencia, y tendré que o crear la norma o buscar una referencia internacional para donde yo no tenga normalización, pero no puedo estar sin ningún horizonte contra el cual comparar la actividad. Por lo cual, es lo más natural. O sea, y sobre todo en trabajos de ingeniería, uno debería usar normativa de referencia prácticamente todo el tiempo. Bien. Todavía no la proyecté la norma, pero ya ahora la voy a poner en pantalla. La norma, además de ser una guía de actuación, trae algunas cosas que hay que cumplir sí o sí, porque es una norma. Y esas cosas que hay que cumplir sí o sí son las mínimas requeridas para que, junto con las propias normativas internas que se dé la organización, podamos decir que nuestras operaciones están bajo control. Que es
un conjunto de vocables, una frasecita que nos tenemos que grabar cuando hablamos de calidad. O sea, tener algo bajo control significa un montón de cosas. Significa que yo lo medí, que lo diseñé, que lo planifiqué, que lo ejecuté, que tengo algo que aplicarle en términos de control o que tengo algún control existente, que conozco su resultado y que si tengo alguna anomalía en ese cumplimiento de eso que estoy normalizando, sé qué hacer para poder investigar sus causas, tomar alguna acción de corrección y generalizar su solución. Entonces, todo eso quiere decir, se resume en decir, esto está bajo control. Como son muchas cosas, decir bajo control es muy complejo. O sea, tener algo bajo control implica todo eso. Bueno, la norma está para cumplir lo que dice la norma que hay que cumplir y lo que tácitamente implica que la organización debería generar para dar cumplimiento a lo que no dice la norma. Es decir, la norma actúa como guía, pero también tiene requisitos cumplibles. Dicho eso, espiritualmente la norma ISO 9001, ahora voy a compartir ya la pantalla para que puedan ver. Normalización del país. Bien. ISO, obviamente, International Standard Organization, une España en Europa, 9001, la norma. 9001, ¿qué quiere decir? Que es la versión de requisitos de la familia de... Está entrecortado, Gerardo. Espera a ver si que vuelva porque... Está entrecortado, Gerardo. No me está escuchando. Exigibles. Ah, bien, pará, estoy. Estás entrecortado. Diría, ¿y si apagás la cámara un segundito? La puedo apagar, sí. Espérate. Apagamos. Ahí está. Yo no creo que sea un problema de que tiro no con o sin cámara. Me parece que cuando se corta todo y cuando anda todo. O sea. Es muy posible, pero veamos. Pero bueno. Ahí está. Bueno, vuelvo con la norma. Cualquier cosa me frena y me dice. Por ahí logra aunque sea pasar la imagen y algo de audio. Claro. Depende de cuánto se corta. Bueno, decía. Si ven que me freno, avísenme de alguna manera. Tiene los requisitos. Tiene las maneras en los idiomas oficiales en la que está escrita, o sea, en inglés, en francés, en español. ISO tiene muchos idiomas oficiales. Los principales idiomas oficiales son los idiomas ganadores de la Segunda Guerra Mundial, básicamente. Y explica lo siguiente, que esta norma es la versión en español oficial de la norma europea en ISO 9001 del 2015, que la adopta de la norma ISO 9001 del 2015 y la convierte en una norma oficial española, por eso se llama UNE en ISO. En Argentina sería IRAM ISO 9001. Bien. Habla que anula y reemplaza, sustituye completamente las versiones de la norma anterior, la 2008, y tiene algunas otras cosas más. Una cosa relacionada con copyright y licensing de todas estas cosas. Las normas como tales son emitidas por entidades que se financian a sí mismas
con el ingreso que tiene la compra de las cosas que emiten. Es decir, no tendrían ingresos más allá de lo que aportan las naciones que lo conforman con una cuota, si no fuera porque venden las normas. O sea, no las regalan las normas, las venden. Uno puede truchar muchísimas cosas por internet. Las normas son bastante más difíciles que los papers y los libros para truchar. Se puede igual, pero son realmente mucho más difíciles. Y además, si es detectado que uno está usando una norma obtenida no mediante compra para poder certificar un trabajo, eso podría traer hasta problemas legales. Así que yo no recomiendo usar normas adquiridas por ninguna otra vía que no sea por haberlas comprado. Tan es así que uno la puede comprar y un compañero que está en otra dependencia de la misma empresa, pero en otra dependencia, también la necesita, pero supongamos está en otra razón social. Por ejemplo, pongo un ejemplo muy de mi vida cotidiana. Yo trabajo en una empresa del grupo YPF, pero no trabajo en YPF, trabajo en ITEC. Si yo compro una norma en ITEC y un colega de YPF la quiere usar, yo no se la puedo mandar así como así, porque somos distintas asociaciones empresarias, somos distinta razón social, por más que estemos en el mismo entorno de firewall, por más que tengamos el mismo sistema informático, por más que seamos exactamente el mismo grupo empresario, yo no se la puedo transferir sin la autorización del que me la vendió o sin que el otro la tenga que comprar aparte. ¿Por qué? Porque estoy violando el copyright, literalmente. Está en la propia, en el propio disclosure de la normativa, que uno si la va a descargar para el uso propio y de lo que afecte ese trabajo con lo que estamos haciendo. Pero si está otro compañero en otra locación, en otra dependencia, bajo otra razón social, no se la puedo pasar. Claro, digo, como las licencias de software, pasa lo mismo. Exacto. Claro, por ejemplo, las licencias de software, por ejemplo, las CC, las Creative Commons, tienen varios tipos. Algunas son, uno las compra y las puede transferir porque uno se hace dueño de la licencia. O lo puede comprar para usar en forma pública, o sea, esas son las más abiertas, eso es el verdadero open source, eso. O uno lo puede comprar con lo que haya sido el producido del uso de esa librería, por ejemplo. ¿Sí? Hay como 5 o 6 tipos. Yo me refería a las propietarias, tipo las de Microsoft, por ejemplo, en las que pagabas y te hacen inspecciones. Ah, claro, sí. Claro, tal cual. Totalmente. Bueno, hagan de cuenta que la norma es una licencia propietaria. Es lo mismo. O sea, lo que uno puede hacer es usarla plenamente uno como quiera, pero no la puede transferir. Entonces, un tercero tendrá que comprar su versión, y así sucesivamente. Por ejemplo, si yo licito para que venga una empresa y haga algo, yo le digo, mirá, yo quiero hacer algo bajo la norma, no sé, IEEE, tanto, una distribución eléctrica y a su vez que tenga tal configuración de red y no sé cuánto. Bueno, perfecto. Bueno, y lo quiero contra la norma IEEE tanto, y contra la norma de la no sé qué, tanto. Bueno, ok. Bueno, ¿me das la norma? No. Comprá la norma y cotizala junto con tu servicio, porque es parte de los insumos que vos necesitás para poder aplicarlo en mi lugar. Así. Entonces, la normativa no se la puedo yo dar a él. Él la tiene que adquirir. Y es regla general, en todo el mundo es así. Así que ténganlo en cuenta para cuando encarguen trabajos o terciaricen cosas. Es muy típico que te digan, ay, no me mandás la norma que vos tenés para cosas, si yo no la compro. Y no puedo porque entra en infracción del copyright, no puedo. Bien, dicho eso, les muestro esto. Esto es para uso puramente académico, por lo Ahí te fuiste, Gerardo. Tu voz se fue, quedó la imagen.
Vamos a tener que llamar al técnico de espía que mira de vuelta los ruidos. Porque... Sí, que lo explique de nuevo, por favor. Sí. Oh, terrible. No, cuando hay microcortes acá son más que microcortes, es un infierno. Yo he escuchado las cosas más disparatadas, ya estoy cansado de escucharlas. Y cada uno te dice cualquier cosa y igual no anda, y vos le decís, pero esto no tiene gollete, no te pueden explicar. Y después al otro día falla y decís, bueno, ¿para qué lo escuché? El problema es mío. Me tendría que haber dado cuenta que, pobre gente, o podría hacer lo mejor, pero bueno, por eso el problema está en otro lado, ¿no? Realmente. Sí, pero bueno. Los servicios son muy malos. A ver si ahí estoy tratando de whatsappear a Gerardo para entender qué es lo que pasó, si es puntual o si... A ver, un segundito. Le estoy mandando WhatsApp. Bueno. A Telegram, ¿no? Yo escuché el sonidito y no me daba cuenta de dónde estaba. Oh, y bajón de tensión en el barrio. No llegó a recortarse la luz, pero me reseteó todo. Estoy leyendo por lo menos para Ignacio, que no está... A ver, y... Ahí estoy, ¿no? Ahí estás. Sí. No, hubo como una especie de bajón de tensión que me reseteó todo. Así que, nada, sacó todo, lo sacó a todo. Reseteó directamente, automáticamente reseteó. Así que, bueno, sigo. Tenés que recuperar la presentación del documento. Sí, ahí le vuelvo a proyectar. Bien. ¿Ahí ven? No todavía. No. A ver. Ahí, no. A ver si empieza. No. Ahí está empezando a mostrar, pero se cortó. A ver, ahí yo los veo. Pero la presentación es como que estaba arrancando y desapareció. Acá me dice está presentando esta cosa. Para que la vuelvo a mostrar. Ahí le corté y lo vuelvo a mostrar. Bien. Ahora sí, ¿no? Ahí, ahora sí. Bien. Bueno. Esperemos que no se corte tanto más, o veremos de alguna otra manera, no sé. Bueno, acá hace toda una introducción. Ahora van a notar que ahora no voy a ponerme a leer paso a paso nada, pero en las sucesivas clases, y obviamente con mejor internet si es posible, varios pasajes de la norma los voy a leer directamente, pero la idea es que vayamos leyendo y explicando como para trabajarla juntos en la norma, ¿no? Lo que voy a tratar de hacer hincapié, ahora esto lo voy a pasar un poco por alto, es que la norma tiene básicamente dos partes fundamentales. Una parte que habla de cosas de términos, diría yo, espirituales, donde hablan del porqué, de cuál es su objeto, su campo de aplicación, para qué sirve, qué cosas se van a tomar en cuenta, y otra en donde empieza a exigir determinadas cosas para cumplir, ¿no? Y me voy a parar en un lugar en particular, que es en este lugar,
que es la manera en la que yo recomiendo que puedan leer el índice de la norma, que es el mismo índice que está arriba de todo, donde uno va viendo el paso a paso de la normativa. Lo mismo uno lo puede ver en este lugar, en este gráfico, que es ni más ni menos, ahora lo voy a achicar un poquito para que se vea entero. Ahí está, no tanto. Ahí. Es un ciclo de Deming para planificar, hacer, verificar. Por eso era tan importante fijar esos conceptos en la primera parte de la normativa, de la cursada, porque después la propia normativa recoge esas cosas y las pone al servicio. Básicamente está expresado el ciclo de Deming, donde en cada uno pone el punto de la norma que atiende esos temas. Entonces, si yo quiero hablar de los puntos de planificación, lo que tiene que ver con planificación dentro del marco del ciclo de Deming, voy a hablar del punto 5, 6 y en particular 7 y 8 también. Porque este cuadrante está atendido por estos puntos de la norma. Si yo quiero hablar de la ejecución, voy a hablar de hacer, entonces voy a tener en cuenta el punto 7 y 8, el punto 5 y el punto 9. Si yo quiero hablar de verificación, voy a tener en cuenta, o el check del ciclo PDCA de Deming, voy a tener el punto 9, el punto 5 y el punto 10. Si yo tengo en cuenta lo que es la retroalimentación o la actuación, o el ACT del ciclo de Deming, voy a tener en cuenta liderazgo, mejora y todo lo que hago sirve a los efectos del punto 6, que es nuevamente recuperar el ejercicio de planificación. Y así sucesivamente. ¿Y qué tenemos acá también? Inputs, cosas que entran, o sea, tenemos salidas del proceso, o sea, outputs, y esto en sí sería el proceso. O sea, acá mismo también tenemos un SIPOC, que también lo vimos. Por lo cual, la norma 9001 está pensada para trabajar por procesos. Está pensada para graficar la interacción entre esos procesos y para que uno pueda hacer un uso racional de los recursos para poder atender al ejercicio de planificación, para poder generar lo que tiene que ejecutar, para poder medirlo después contra la planificación original para ver si en efecto se cumplió, y luego usar esos insumos para la mejora. Es decir, poder lograr que esa mejora un nuevo input para un nuevo ejercicio de planificación, y así sucesivamente en forma cíclica. Por lo cual, estamos en presencia de un sistema de gestión de mejora continua. Eso es lo que persigue la 9001 como metodología. Entonces, parte de la explicación inicial, que después la vamos a... es para esto. No sé si soy yo o medio que no se escucha, ¿no? Sí, está otra vez Sí, se corta. cortado. La verdad que es muy irregular la conexión. Ahí volví. Sí. Volví, ¿no? Decía, otra cosa que vamos a ver es qué implica implementar una norma versus certificar una norma y versus acreditar. Son cosas distintas. Implementar, en efecto, quiere decir es desplegar
los postulados de la normativa en el interior de la organización para cumplirla y ejecutarla. Eso sería implementado. Y eso puede o no ser certificado. Si me sirve, si me conviene, si me lo exigen, por ahí podría pensar en certificarlo para que un tercero diga que yo cumplo con eso. Y eso me da cierto prestigio, o me da el cumplimiento de algún requisito exigido por un tercero. O sea, en definitiva, puede tener un valor certificar. Pero también ya el solo hecho de implementarlo me aporta organizarme bajo esta metodología de trabajo. Y eso ya puede ser considerado un valor interesante. Por otra parte, acreditar en términos de esta norma en particular es lo que uno le pide a los organismos de acreditación, que son los que avalan que las empresas que dan los certificados lo hagan bajo una norma en particular, que es una norma de auditoría. O sea, vamos a poner un ejemplo para que se entienda bien. Argentina tiene el OAA, Organismo Argentino de Acreditación, que es el que le permite a las empresas como Bureau Veritas, NAMA, TÜV, no sé, DNB, hay un montón, hay como 50 en Argentina, empresas que puedan certificar que empresas se desempeñan bajo la norma ISO 9001 y otras más, ¿no? Entonces le dan una acreditación para que ellas certifiquen que nosotros cumplimos con esta normativa. Entonces, puede tocar en una auditoría que el organismo de acreditación esté auditando a su vez al organismo de certificación que me dice a mí si cumplí o no cumplí con los preceptos de la norma de acuerdo a lo que está establecido en mi sistema de gestión. Entonces, sería como una auditoría de auditoría. Auditan a como me están auditando a mí. Entonces, le renuevan el certificado a ellos para que ellos me puedan certificar a mí. Entonces, a mí me ocurrió eso. Una vez me estaban auditando y me preguntan antes de auditarme si aceptaba que viniera el organismo de acreditación para ver si en ese proceso de auditoría ellos podían certificarse nuevamente como certificadores. Así. Y fue la más dura de las auditorías que recibí en mi vida, porque me preguntaron todo. Y bueno, a los organismos que certifican les preguntan todo. ¿Quiénes? Los organismos de acreditación. Bien. Además, los organismos de acreditación sirven para consignar prestigio al certificado. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo hacerme acreditar por el organismo argentino de acreditación, pero si mi mercado principal de destino está en Europa o le quiero vender a Inglaterra, a mí me convendría tener la certificación, la acreditación de UCAS, que es United Kingdom Accreditation Services. O la de, no sé, la de Alemania, que no me acuerdo cómo es la sigla, pero bueno, DECA, no me acuerdo. O la de Italia, o cada una tiene su propio organismo de normalización, o el organismo de normalización de acreditación europea. La Unión Europea tiene su propia entidad, que no es supranacional, pues la Unión Europea no es supranacional. Sí tiene algo que, en efecto, regula el comportamiento de los países. Si quieren que uno se quede, la tiene que cumplir, si no te sacan. Pero bueno, básicamente también tiene su propio organismo de normalización y su propia entidad de acreditación. Entonces, que está bajo el marco ese de EN. Si yo quiero una acreditación EN, se la pido a la Unión Europea y podría robustecer mi certificado. Yo estoy certificado bajo 9001 y estoy acreditado por el organismo argentino, por el organismo de Inglaterra, por el organismo europeo, por el que me sirva, en función de dónde voy a ir a vender yo. Porque si yo le quiero vender algo a un inglés, si no tiene un certificado de Inglaterra, dice, y esto, la verdad que de Argentina viene. No, dejá, me compro algo de acá, ¿no? Entonces, es una buena señal que el propio organismo de acreditación haya dicho que mis productos y servicios cumplen con la normativa internacional de referencia sobre calidad. Entonces, eso de alguna manera es un aval.
y hay que usarlos. Por lo cual, cada vez que uno pide una certificación, el organismo que me certifica recomienda la certificación y el que realmente me certifica es el que me acredita. Es decir, esos organismos que mencioné, OAA, UCAS, el otro de cosas, el de no me acuerdo, bueno, no importa. Todos los países del mundo serios tienen un organismo de acreditación. Bien. A su vez hay normas de acreditación. O sea, uno puede acreditar una norma, pero son otras normas, no es como esta de gestión. O sea, por ejemplo, la norma ISO 17025 es una norma de acreditación de ensayos. Entonces yo puedo acreditar los parámetros técnicos de un ensayo que me permitan hacerlo bajo una norma que es muy similar al 9001, pero con requisitos específicos sobre la trazabilidad, requisitos específicos sobre la incertidumbre y la información. Esos 3 parámetros. Trazabilidad, incertidumbre e información, que están hechos bajo un esquema en particular que necesita de mediciones para poder hacer la auditoría. No basta con ir a mirar. Además tengo que medir para comprobar yo como auditor que lo que estás haciendo e informando está correcto desde el punto de vista de su cálculo de error, de su cálculo de incertidumbre. Bien. Entonces, recapitulando, implementar es poner en funcionamiento algo. Certificar es avalar que lo que yo dije que puse en funcionamiento cumple con lo que está especificado en la normativa y con lo que yo mismo digo en mi organización. Y acreditar es avalar que el certificado es correspondiente con haberlo hecho de acuerdo a la norma de auditoría. Esas son las 3 grandes diferencias que hay entre las clasificaciones de actuación frente a una normativa. O sea, implementar, certificar, acreditar. Bien. Después existe una cuarta forma, que es la de contrastación o contraste, que es la que se usa para los modelos de excelencia, para los modelos de madurez, que por otra parte también se pueden certificar. Para todo eso, por ahí es más objeto de la especialidad de Norberto, pero básicamente uno puede medirse contra un modelo ideal, establecer un nivel tipo como si fuera un benchmarking y que alguien diga que eso es correcto. Eso sería un modelo de contrastación, que si uno lo hace bajo un esquema certificado, puede certificarlo. Pero en el caso de los modelos de excelencia, uno lo que hace es pedir un reconocimiento presentándose a la obtención de un concurso tipo premio, para lo cual va a haber, conseguido por Norberto, una clase especial de un especialista en el Premio Nacional de la Calidad de Argentina. Si todo sale bien, sobre la segunda mitad de octubre vamos a tener una clase especial con una profesora especializada en ese tema en particular. Detalles que después va a aportar Norbert cuando nos hable del tema. Bien. Y bueno, básicamente, como introducción del día, me parece suficiente. Lo que estamos buscando es cumplir con el ciclo PDCA usando la normativa, conociendo qué cosas nos van a exigir. Después vamos a reconocer cosas que ya vimos, como por ejemplo las definiciones de calidad, y qué agregados tiene esta versión para completar los conceptos. Después vamos a ver cosas como que también ya vimos, como por ejemplo, ¿dónde está? Para que me fui más... No, estaba más atrás de donde estaba. Como que es una norma con enfoque a procesos y como tal, tenemos acá dibujado un SIPOC. O sea, input. Acá tenemos, o sea, suministradores, desde quién me da las cosas, o sea, proveedores, suministradores, entradas o input, actividades o procesos, salidas o output y receptores o clientes. Entonces, está representado lo que ya vimos también en la propia norma. Entonces, si uno mira esto
Y le agrega esto, tenemos dos de las grandes formas de organización que el propio, para trabajar por procesos, que ya vimos en el primer cuatrimestre. Bien. Corto por ahora la transmisión esta. ¿Dónde está? Para cortarla. ¿Estaban viendo o lo corté? ¿Qué hice? ¿Sí? ¿Se cortó solo? Ahora no ven, ¿no? Ya no se ve tu pantalla, Gerardo. Bien. Se salió sola, se ve que interpretó que no la quería. Por conocimiento de voz. Sí, será. No me anda internet, pero eso sí, es una cosa. Bueno, en líneas generales, trabajar con normas es algo, vamos a decirle, un mal necesario, porque es molesto. Yo sé que es molesto, es horrible. Pero la verdad que cuando uno empieza a ver en la normativa que aporta organización, un cierto orden lógico de pasos, me ayuda a no olvidarme de cosas que tengo que cumplir. Y ese tipo de bondades naturales que tiene el seguir una receta. Entonces, a la larga, uno termina de dejar de odiarlas para por lo menos aceptarlas un poco. Y después, además de eso, termina cuando devolví. Para saludarlos. A poner Se cortó, Gerardo, la última parte. Si nos escucha. No está escuchando, Gerardo, todavía. Ahí otra vez. Abandonó la reunión, a ver si vuelve. Veamos si vuelve. De todas maneras, se estaba despidiendo, Gerardo. Sí, dijo para la próxima clase. Eso también es. A ver si vuelve. Dice que aguantó hasta donde pudo, me sacó totalmente de la conexión. Solo quedaba despedirlos porque estaba finalizando esta introducción de hoy. Así que bueno. Sí, bueno, lamentamos todos los inconvenientes técnicos permanentes, pero bueno, nada, cerramos aquí. Gerardo, como lo está poniendo en el Telegram, se estaba despidiendo tal como les habíamos dicho. Así que bueno, gente, perdón, digo esto, si hay alguien tiene que hablar algo con Roberto, podría levantar la mano ahora, si no, nos despedimos. No, todo bien. No, está todo perfecto. Sí, bueno. Con Ignacio ya nos estuvimos mensajeando, así que nos vamos a juntar la semana que viene. Está perfecto. Yo simplemente abrí la... No, está bien, para el que quiera. Con Abigail me junté hoy a la tarde, así que bueno, ya con 2 o 3 ya me junté, así que bueno. Y ahí José dice que te manden estos días el trabajo. Perfecto. Estoy leyendo a la pasada mientras aparece. Sí, yo también estaba leyendo. Medio así al borde abajo. Bueno, gente, buena semana entonces. Bueno. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Buenas semanas. Chao. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao, buenas noches.